Esta noche sabemos que hemos estado estudiando el segundo libro de Timoteo, la segunda carta pastoral a Timoteo, y estamos en el capítulo 3, versículos del 6 al 9, y la lección se llama Desviando a los engañadores. Pero antes de comenzar directamente a la señal, quisiera dar una definición de lo que es un falso maestro. En la Biblia, un falso maestro es un individuo que bajo la apariencia de piedad distorsiona las enseñanzas cristianas para su propio beneficio, promoviendo doctrinas erróneas, causando divisiones y alejando a los creyentes de la verdad bíblica. Sus características incluyen la avaricia, el amor por el dinero, el engaño con palabras lisonjeras y la creación de controversias que siembran confusión espiritual en la comunidad cristiana. Las características de los falsos maestros en la Biblia, una de las cosas son que tienen una doctrina errónea, enseñan una doctrina diferente a la verdad apostólica que no se conforma a las sanas palabras de Jesucristo y a la sana doctrina. Son avariciosos y su motivación es egoísta. Buscan el beneficio personal, el poder y la explotación económica de otros, a quienes seducen con promesas vanas. Engañan y manipulan, usan palabras seductoras y llenas de lisonja para desviar a los incautos, a veces citando la Biblia de forma engañosa o sacada de contexto. Tienen apariencia de piedad, tienen una fachada de religiosidad, pero niegan la eficacia de la verdadera fe. Son personas amadoras de sí mismas y más de deleites que de Dios. Tienen un desprecio por la autoridad. Muestran arrogancia, despreciando la autoridad de las escrituras y de los líderes espirituales. Causan división y confusión, generan discordias en la comunidad cristiana, provocando tropiezos, confusión espiritual entre los creyentes. Imitadores de Satanás. La Biblia señala que el mismo adversario de Dios, Satanás, es el autor de esta estrategia de engaño que introduce falsas enseñanzas y líderes. ¿Cómo identificarlos? Verifica su enseñanza, compara lo que enseñan con la Biblia. Enseñan directamente y con la doctrina pura y sana de Cristo. Observa sus motivos y frutos. Revisa si sus enseñanzas y acciones buscan la gloria de Dios o su propio beneficio y si producen buen fruto espiritual o desvío. Conoce la palabra de Dios. Conocimiento profundo de las escrituras te protegerá de ser engañado por aquellos que tuercen la verdad para sus propios fines. En nuestra última lección, Pablo enumeró las características de los incrédulos en los últimos días, que será un momento difícil para aquellos que se aferran a las enseñanzas de la Biblia. La lista comienza con los amantes de sí mismos, lo que lleva a todos otros vicios listados en el versículo 2 y 5. Otra señal de los últimos días, el tiempo entre la resurrección de Cristo y su regreso, será un aumento en el engaño a través de falsos maestros. Vivimos un engaño de los últimos días. En este pasaje, Pablo describe gráficamente las acciones necesarias para detectar y desviar a los engañadores. Fíjense que desde los tiempos de Pablo
estaban teniendo estos problemas, pero déjenme decirle una cosa, hoy en día, con el aumento de tanto maestro, con la tecnología que hay, es lamentable que con toda la tecnología que tenemos, la facilidad de estudiar la palabra, compenetrarnos más en la palabra, es cuando menos se está estudiando la palabra y cuando menos se está leyendo la palabra. Y es espantoso muchas veces lo que se ve en YouTube, lo que se ve en las redes sociales, lo que las personas traen a la mesa y los hermanos diciendo gloria a Dios, aleluya, y celebrando como que están recibiendo algo bueno. Ahí estaba mirando yo hoy un predicador que dijo que Dios le había dicho a él que hiciera un almacén y que lo hiciera precioso, y ustedes no se imaginarán para qué. Supuestamente Dios le dijo a a este predicador estas cosas. Pues tengo hasta miedo de decir que un hermano. Él dice que Dios le dijo a él que él tenía que hacer ese almacén y hacerlo grande y hacerlo precioso para los carros que Dios le iba a regalar a él. Carros de lujo. Cuando nosotros escuchamos una cosa así, lo primero inmediatamente que nosotros tenemos que pensar es, esto no puede ser que venga de Dios. ¿Alguien me puede decir por qué esto no podría venir de Dios? ¿Qué glorifica eso a Cristo? Que yo tenga carros de lujo metidos en una bodega. ¿En qué glorificaría eso a Cristo? En nada. Nada. Eso no glorifica a Cristo en nada. No podemos negar que Dios bendice. Esto no lo podemos negar. Es bíblico, está en la Biblia. Pero cuando Dios nos bendice a nosotros, es para que nosotros podamos continuar la obra, para que nosotros podamos serle de bendición a otros. No es para enriquecernos y vernos nosotros bonitos. Y fíjense que todas las profecías que vienen de estos seudónimos maestros y profetas y todo esto tienen que ver, están atadas a cosas terrenales. Vas a tener, vas a hacer. O sea, cuando Cristo dijo buscar el reino de Dios, su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Si algo no glorifica a Cristo, no alaba a Cristo, no nos lleva a nosotros a Cristo, entonces es muy probable que no provenga del Espíritu Santo, no provenga de Dios, porque todo eso está atado a lo terrenal. Reconocer sus procedimientos, capítulo 3 del 6 al 7. Los falsos maestros se cuelan en las casas. Segunda de Timoteo 3:6. Dice, porque entre ellos están los que se abren paso en los hogares y cautivan a las mujeres moralmente débiles y espiritualmente empequeñecidas, agobiadas por la carga de sus pecados, fácilmente influenciadas por diversos impulsos. ¿Qué pasa con estas mujeres? No son todas las mujeres, no son todas las hermanas, no son todas las que están en la iglesia. Pero miren, hay mujeres aquí mismo en las redes sociales que ustedes las ven que aprenden y aprenden y aprenden y no aprenden nada. Siempre están aprendiendo, pero no aprenden nada. No se les queda lo que aprenden. No pueden aplicar el conocimiento que reciben. Esto lo hacen los hombres también. By the way, o sea, esto no es nada más que las mujeres. Pero Pablo se refiere aquí mayormente a las mujeres. ¿Por qué? Porque estas mujeres venían de una actividad donde ellas
cuando practicaban su religión tenía que ver con sexualidad. Y estas mujeres, estos hombres, incitados por lascivias y nada que ver por la palabra, se colaban en sus casas sigilosamente, no tan solo con la intención de decir yo vengo a predicarte, sino que con la intención de actos sexuales. Y esto estaba trayendo cierto alboroto en la iglesia. So Pablo le habla a Timoteo y le advierte de estas cosas y le explica por qué están sucediendo estas cosas. Hoy en día, miren, lamentablemente hoy en día tenemos una alta incidencia de fornicación entre nuestros jóvenes cristianos. ¿Por qué? Porque se están permitiendo muchas cosas que no se deberían de permitir. Se ha llegado, antes era un extremo, ahora nos fuimos al otro extremo y no hemos sabido quedarnos en el medio. ¿Por qué? Porque cuando usted agarra a los jóvenes y usted los mete dentro de la iglesia y usted los entretiene con comiditas, con fiestecitas, con quizás un sermoncito aquí, una predicación allá, un devocional por acá, pero no hay palabra sólida, no se mantienen. Hay un harto incidente y esto es por estadísticas, hay un alto incidente de adulterio dentro del pueblo cristiano. ¿Por qué? Por lo mismo, porque hemos tenido una decadencia de enseñanzas bíblicas. Adicional de que hay muchos seudónimos predicadores, pastores, que en vez de guiar las almas a Cristo, las guían hacia ellos mismos. La palabra inglesa creep, traducida, significa colarse. O sea, estas personas lo hacen sigilosamente. Mire, ningún falso maestro se va a parar en un púlpito y le va a decir, lo que les voy a enseñar no es bíblico. No lo va a hacer, sino que lo hace sigilosamente. ¿Y qué es lo que ha sucedido hoy en día? Mire, hoy en día tenemos el evangelismo progresivo, donde se dice, que algún día voy a dar un estudio sobre eso completamente, donde se dice, ellos piensan que hay ciertas porciones bíblicas que no estaban en la Biblia, que no debieran de estar en la Biblia y se pueden cuestionar, que tienen espacio para ellos poder meter sus propias ideas. Esto es falso. Esto es falso. Está el evangelio que mete la cábala. La cábala viene del judaísmo, pero está llena de tradiciones y costumbres e interpretaciones de de los hombre. sacerdotes judíos. No es la Torá. Está el Talmud, que está lleno de lo mismo, y para colmo de males, no tan solo con estas tres cosas que parece evangelio, pero no es evangelio, tenemos también la filosofía humana, que se le está metiendo al evangelio humanismo. ¿Cómo yo puedo defenderme de estas cosas? Muy sencillamente, conociendo la palabra, conociendo lo que es verdadero, conociendo lo que es la verdad, porque yo tengo que ser genuino. O sea, ¿soy o no soy? En este pasaje, la palabra creep se refiere a los falsos maestros que conducen estudios bíblicos en el hogar y dirigen discusiones con la intención de obtener el control espiritual de los hogares. Judas los describe como personas que se han infiltrado en una mercancía. Él los llama hombres impíos. Judas capítulo 1, versículo 4. Judas es un solo capítulo. Porque algunas personas han entrado desapercibidas como si estuvieran colando por una puerta lateral.
son personas impías cuya condenación fue predicha hace mucho tiempo, porque distorsionan la gracia de nuestro Dios en decadencia y libertad inmoral, viéndolo como una oportunidad para hacer lo que quieran, y niegan y repudian a nuestro único Maestro y Señor Jesucristo. Cuando un maestro hace esto, niega al Señor Jesucristo y lo repudia, porque no se está predicando un evangelio que sea íntegro. Y de eso tenemos nosotros que cuidarnos. Fíjense que cuando nosotros hablamos de que estamos en tiempos difíciles, no es tanto la persecución de la iglesia, eso está, pero no es tanto eso. Miren, es más peligroso dentro de un ejército, es más peligroso que haya división dentro del ejército que el enemigo. Hoy en día es más peligroso este tipo de maestros que el mismo diablo, porque ellos son usados por el diablo, son instrumentos de Satanás. Pero ¿qué pasa? Tienen apariencia de piedad, suenan bonito, tienen un lenguaje precioso, tienen un lenguaje, como nosotros decimos, que hablan como si palabras de domingo nada más, palabras de diccionario, que muchas veces solo ellos entienden, pero a la verdad, cuando se busca el trasfondo de lo que se está enseñando, está vacío. Porque muchas veces lo que hablan por un lado contradice la palabra por el otro. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es infalible. Eso es parte de nuestro credo cristiano. La inspiración de la palabra de Dios es algo que nosotros lo abrazamos y lo creemos y no lo negociamos con nadie. Pero el evangelio progresivo dice que la Biblia tiene la palabra de Dios, no que es, sino que tiene. Por eso ellos pueden escoger versículos que ellos pueden cuestionar. La palabra laxivia, aselgia, significa promiscuidad, como había dicho la pastora ahorita, que son promiscuos, o ausencia de restricción. Es la idea de entregarse a la lujuria carnal. Hoy en día los falsos maestros, incluso denominaciones enteras, casi han perfeccionado el arte del engaño. Y su engaño incluye lo que enseñan sobre el matrimonio, la homosexualidad y la deidad de Cristo. Yo he escuchado un pastor muy famoso últimamente en las redes sociales que él dice que Cristo no fue 100% Dios y que muchas de las cosas que se han escrito de Cristo nunca sucedieron. ¿Qué me está diciendo? Y dentro de nuestro credo cristiano, si a mí la palabra me miente, entonces es falible, lo cual quiere decir que yo no la puedo seguir como autoridad divina. No la puedo usar para predicar, porque yo no puedo corregir estando errado. Yo no puedo exhortar estando errado, estando equivocado. Yo no puedo aconsejar si estoy equivocado. Entonces, ¿de qué evangelio estamos hablando? ¿Cuál es el evangelio que se está predicando? Lo que empeora las cosas es que afirman creer en la Biblia, pero la pervierten para justificar su falsa enseñanza. O sea, ellos confiesan que están hablando de la Biblia. ¿Por qué? Porque miren, muchas de las cosas que ellos dicen tienen razón, pero cuando usted conoce la palabra y usted lo sigue escuchando, usted dice, espérate, en esta parte tiene razón, pero aquí se fue, se desvió. Hay un famoso predicador argentino. Es un hombre que en muchas de las cosas que habla tiene razón. Uno dice, wow, sí, esa es la palabra. Pero ¿qué pasa? Que cuando siguen hablando y uno profundiza en lo que están diciendo, uno se da cuenta de que se fueron por el chorro. Entonces, ¿qué hacen? Esto lo que hace es que confunden las ovejas y llevan las ovejas al infierno.
¿Qué le dijo Cristo a los fariseos? Dice, ustedes corren cielo y tierra para conseguir un prosélito y cuando lo consiguen, lo hacen 3 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos. Ustedes ven esas iglesias, gente que los siguen. Ustedes ven las iglesias llenas. Aquí hay uno en Houston. La gente, como que yo no sé, como que la gente están cauterizados, que no escuchan. La comezón de oír no los deja escuchar. Porque en una entrevista que a él le hicieron, le preguntaron que si él era predicador y él dijo, yo no soy predicador, soy un motivador. Entonces, si no es un predicador, bájese del púlpito, porque nosotros no necesitamos motivadores, necesitamos predicadores que prediquen el evangelio de Cristo y traigan las almas a Cristo. No a llenar estadios, no a hacerme millonario. Sin embargo, hay otros muy buenos maestros, tremendos maestros, hasta que llega la doctrina del Espíritu Santo. Saben enseñar la Trinidad, ellos conocen el Espíritu Santo, lo enseñan muy bien, pero cuando se trata de la manifestación para estos días, destruyen todo. No tan solo eso, han perseguido el movimiento pentecostal de una forma desorbitante, simplemente por negar lo que la Biblia dice que iba a suceder en estos días. Los falsos maestros afirman que todo es una cuestión de interpretación. ¿Qué pasa con una cuestión de interpretación? Ah, bueno, así yo lo interpreto, así yo lo creo, así yo lo pienso. Debe ser así. Quiere decir que este versículo, como no es inspirado, porque la Biblia tiene la palabra de Dios, pues yo puedo decir que este versículo realmente no debió haber estado ahí. Eso me da a mí la oportunidad de yo poner mis 2 centavos de cerebro en lo que dice ese versículo. Lo que digan los exégetas, lo que digan los historiadores bíblicos, lo que haya sucedido realmente no importa. Lo que importa es lo que yo interpreté de esa escritura. Así no se interpreta la palabra. Así no es que nosotros interpretamos. Así no fue que se nos enseñó a nosotros a interpretar. Porque déjenme decir una cosa, tampoco es que es ignorancia. No es ignorancia porque estos pastores han ido a institutos bíblicos. Estos pastores leen. A continuación, preguntando, ¿qué pregunta le hizo Satanás a Eva en Génesis 3:1? Miren, en base de esto, los falsos maestros afirman que todo es una cuestión de interpretación. Como todo es una cuestión de interpretación, mire, esto no es de ahora. Esto no es nuevo. Esto no es que, wow, mira, salió. Ah, no. Esto es viejo desde Génesis 3:1. Interpretación. Y la serpiente era más astuta, sutil, hábil en el engaño, que cualquier criatura viviente del campo que el Señor Dios había hecho. Y la serpiente, Satanás, dijo a la mujer, es posible que Dios haya dicho, no comerás de ningún árbol del jardín, con que Dios os ha dicho. O sea, vamos a interpretar lo que realmente Dios dijo. A lo mejor tú no entendiste bien lo que Dios dijo, lo malinterpretaste, porque Dios no le dijo a nadie en el huerto que no comieran de ningún árbol. La orden era al contrario, de todo árbol del huerto puedes comer. Tienes ahí para alimentarte, pero de este no comas, porque el día que comas de este, ciertamente morirás. Y no era una muerte física, fue una muerte espiritual. ¿Por qué fue una muerte espiritual? Porque cuando una persona está muerta espiritualmente, hay una separación entre nosotros y Dios. Ya no hay un acercamiento, ya no hay una amistad. Esa amistad se rompe. ¿Quién la rompió? No fue Dios, la rompemos nosotros. Y cuando nosotros entramos en este tipo de evangelio, rompemos nuestra amistad con Dios.
y hacemos que otros rompan su amistad con Dios. No entendiendo, no entendiendo que de los dones ministeriales, el único que dice que le va a rendir cuentas a Dios por las almas, ¿es quién? El pastor. No es el evangelista, no es el misionero, ni siquiera es el apóstol, ni siquiera es el profeta. Independientemente de lo que creamos del resto de los ministerios, nosotros los pastores vamos a rendirle cuentas a Dios por las almas que nosotros tuvimos en nuestro cuidado. Porque esas ovejas no son de nosotros. Esas ovejas le pertenecen a Cristo. Fueron compradas por precio de sangre. Y muchos pastores tienen eso por poco. O lo tienen por poco, o no lo han leído, o simplemente no les interesa. Porque déjenme decirle una cosa, yo preferiría no enseñar, no predicar, contar de no enfrentarme, pararme delante de Dios y decirle, ¿sabes qué? Todos los que le prediqué, todos los que le enseñé, los descarrié, los llevé al infierno, porque los engañé, le prediqué una falsa doctrina. Porque en ese día, ¿qué excusa yo voy a dar? En ese día yo no voy a poder decir, es cuestión de interpretación. Señor, fue que yo lo interpreté de esa manera. No, ¿saben por qué? Porque para eso hay pastores y maestros. Para eso están los maestros. Miren, hubo un predicador que hoy en día está en grandes problemas. Este predicador le llamaron la atención los grandes predicadores que estaban al nivel de él, le llamaron la atención porque estaba predicando la doctrina del Espíritu Santo y hizo leña con esa doctrina. Y los maestros, grandes maestros, grandes predicadores, lo reunieron y le dijeron, mira, tú eres evangelista, no eres maestro. O sea, déjanos la enseñanza a nosotros. Tú predica, evangeliza. Y tuvo que retractarse de algo que había hecho. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Su retracto no le duró mucho. Se mudó del estado con tal de no seguir la reprensión, no aceptar la corrección. Cuando nosotros no aceptamos corrección, eso en el diccionario bíblico y en la Biblia se llama orgullo. Es orgulloso, es una persona orgullosa, es orgullo. Es un orgullo con apariencia de piedad, pero no deja de ser orgullo. ¿Por qué? Porque llegan a cierto nivel que ya no aceptan corrección. Ya piensan que no pueden estar errados, que no pueden estar equivocados. Satanás no ataca directamente la palabra de Dios. Sabe que esa táctica no será efectiva. Por lo tanto, hace una pregunta que sugiere que lo que Dios dijo necesita ser reinterpretado. Miren, esto le ha funcionado al diablo desde el principio. Ustedes se creen que el diablo va a cambiar una táctica que le ha funcionado perfectamente hasta este momento. Y en este momento donde estamos, mucho más todavía. Hay un judío enseñando de que, bueno, en el hebreo esto lo que quiere decir es esto, y miren, y muy bueno, muy bueno. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde lo daña? Cuando él dice, esto es lo que dice la Cábala. Yo no sigo la Cábala, yo sigo la Torá, yo sigo la Biblia, yo no sigo tradición de hombre. Para seguir la Cábala simplemente porque tiene orígenes judíos. Yo creo que la Biblia me hubiese dicho, miren, sigan este libro y la Cábala. Mas, sin embargo, me enseñan los evangelios que todos los que siguieron la Cábala fueron aquellos que se juntaron por no querer ser corregidos por el Señor, se juntaron y mataron a Cristo. No me dice a mí la Biblia que yo aprenda de los errores de ellos. ¿Por qué yo continuar cometiendo los mismos errores que ellos cometieron? Pero miren, es un fenómeno que eso viene sucediendo, como les dije, desde el principio. Nada ha cambiado. No ha habido ningún cambio. El diablo no va a cambiar esa estrategia.
porque le ha funcionado por décadas desde el principio. Por lo tanto, hace una pregunta que sugiere que lo que Dios dijo necesita ser reinterpretado. Los falsos maestros de hoy están usando esa misma pregunta satánica para reinterpretar lo que dice la Biblia sobre el matrimonio y el comportamiento sexual. Vamos a reinventar el matrimonio. Vamos a reinventar el comportamiento sexual. Y usted dirá, pero pastor, nosotros no practicamos eso. Pero ¿saben qué? Personas en nuestras congregaciones piensan que el homosexualismo es ok, está bien. Que después que ellos lo hagan por allá, está bien. Y como no se enseña, no se habla de eso, porque no queremos ofender a nadie. Miren, la palabra ofende. Pregúntenle a los apóstoles, en una ocasión que Jesús estaba hablando y la gente empezaron a irse y los apóstoles fueron de Jesús. Señor, se están yendo. Y el Señor dijo, sí, déjame cambiar el mensaje, déjame suavizarlo, porque verdaderamente sí está siendo ofensivo, está ofendiendo, parece. Pues se están yendo. No, Jesús se volteó y le dijo, ¿se quieren ir ustedes también? ¿Quieren ustedes irse también? Pues no hay problema. Pero fíjense en una cosa, ¿qué dijeron ellos acerca de lo que se estaba enseñando? Acerca de lo que Jesús estaba enseñando. Ellos no dijeron, sí, sí, vamos a buscar otro rabino, vamos a buscar otro maestro, si hay muchos por ahí. No, ellos le dijeron, ¿y a dónde iremos? ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Porque eso es la palabra. La palabra trae vida. La palabra nos lleva a nosotros a Cristo. Nos enseña a vivir como Cristo. Nos enseña a tener una vida piadosa. Nos enseña a cambiar aquellas cosas que a Dios no le agradan, que nosotros tenemos que cambiar. Pero que hoy en día, como hay que reinterpretarlo, yo soy así, Dios me ama así. Mire, Dios nos ama así, pero no nos quiere dejar así. Él quiere que cambiemos. Cuando usted estudia la vida de los apóstoles, que por cierto, vamos a empezar mañana otra vez a estudiar la vida de los apóstoles, usted nota que cuando Jesús llamó a los apóstoles, ellos tenían un estilo de vida. Cuando empezaron a caminar con Jesús, tenían otro estilo de vida. Y cuando Jesús muere, que ellos son bautizados con el Espíritu Santo, porque la palabra nos tiene que cambiar. Por eso es que nosotros tenemos que llevar un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Yo no me puedo quedar como estaba, yo no puedo seguir siendo el mismo. Si yo soy el mismo que era, si yo hoy soy el mismo que era ayer, estoy perdiendo el tiempo. Hubo un famoso predicador que los historiadores dicen que resucitó 17 de entre los muertos. Smith Wigglesworth. Este hermano llegó a una convicción del Evangelio y de Cristo, se enamoró tanto de Cristo que él decía, si hoy, ahora mismo, yo no conozco a Jesús más que ayer, estoy descarriado. Fíjense qué clase de convicción tenía este hermano. Por eso tenía el poder que tenía. Por eso Dios lo usaba como lo usaba. Los falsos maestros de hoy están usando esa misma pregunta satánica para reinterpretar lo que dice la Biblia sobre el matrimonio y el comportamiento sexual. Los falsos maestros también guían cautivas a mujeres insensatas. Segundo de Timoteo 3:6 dice, porque entre ellos están los que se abren paso en los hogares y cautivan a las mujeres moralmente débiles y espiritualmente empequeñecidas, agobiadas por la carga de sus pecados, fácilmente influenciadas por diversos impulsos. Miren, aquí en las redes sociales, y yo estoy seguro que en algunas iglesias está pasando esto. Aquí en las redes sociales yo he visto y por conocimiento, porque lo que he visto y lo que voy a decir son personas que han venido a buscar
consejería con mi esposa, hermanas, llamándose hermanas, viviendo en fornicación o viviendo en adulterio, y ustedes las ven en plataformas profetizando, hablando lengua, pero los seudónimos profetas no pueden ver el pecado, andan ciegos. Y los profetas también les profetizan prosperidad y todo te va a ir. Y si usted viera cómo estas mujeres profetizan, y por otro lado los escándalos que forman, ¿pero por qué? Enseñemos la palabra para que la palabra del Espíritu Santo les traiga convicción. No las entretengamos, no cambiemos la palabra, seamos íntegros. Es que cuando no se predica sobre el adulterio, sobre la fornicación y no se habla claro, la Biblia dice que el adulterio y la fornicación son pecados de muerte, es muerte espiritual. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivo. ¿Cómo usted me va a decir a mí que una persona en plena fornicación, en pleno adulterio, Dios le está hablando y Dios le está dando profecía para que venga a profetizarle al pueblo? ¿En dónde? ¿En qué mundo? ¿En qué evangelio? A mí, empecemos a ser íntegros, empecemos a hablar. Negro es negro y blanco es blanco. No hay nada gris en el medio. Dios le llama al pecado pecado y a lo que no es pecado le llama que no es pecado. Pero personas en adulterio, en fornicación, y ustedes los ven profetizando y profetizándole a otro y profetizándole prosperidad y Dios te va a bendecir, a menos que Dios haya cambiado su interpretación donde dice que en él no hay sombra de variación y ahora se interprete de que Dios puede variar, de que Dios puede cambiar, de que Dios cambia. A mí, si reinterpretamos eso, pues entonces cabe este tipo de personas con este tipo de actitudes dentro de la iglesia, dentro del pueblo cristiano, entre nosotros, moviéndose entre nosotros. Y a estas personas tenemos que decirle que no, 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 tienes que arrepentirte, tienes que venir a Cristo, tienes que entregarle tu vida a Cristo, tienes que apartarte del pecado. Gloria a Dios. La palabra traducida tonta significa débil de voluntad. Aquí se refiere a mujeres espiritualmente débiles o inmaduras. Fíjense, inmaduras, ¿por qué? Porque, miren, muchos de los profetas, y estoy hablando femenino y masculino, muchos de los profetas, muchos de los dones ministeriales, cuando se está dando un estudio, ellos predican, ministran, pero cuando se da un estudio, no aparecen, se van. ¿Por qué? Porque piensan que ya ellos llegaron a la altura de un varón perfecto. Ya yo no necesito que me enseñen. Ya yo llegué a un nivel más alto. Estoy en otra dimensión. Mire, y están en una dimensión que ni Dios los puede alcanzar. Porque el orgullo se los mata. Por eso no reciben enseñanza de otras personas. No reciben enseñanza de nadie. Porque ya llegaron a una dimensión donde no lo necesitan. Esto no es madurez espiritual. Esto no es crecimiento espiritual. Volvemos otra vez, esto es orgullo. Las palabras de Pablo sobre las mujeres no son una declaración general sobre las mujeres, sino que se refieren a un cierto tipo de mujer en Éfeso. O sea, está hablando en Éfeso. Estas mujeres están cargadas de pecados. Capítulo 3, versículo 6. Aparentemente están tan abrumadas por la culpa de sus pecados pasados que son cautivadas por maestros engañosos y falsos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, no tan solo las mujeres. Aquí Pablo está hablando de las mujeres por el problema de Éfeso. Pero usted sabe que muchas veces el peor enemigo que nosotros tenemos es la culpabilidad. El sentirnos culpables y pensar que nosotros hicimos algo que Dios no nos puede perdonar por esa falta, que es imperdonable. ¿Por qué? Porque nosotros medimos los pecados socialmente. La Biblia no nos da a nosotros una tabla
de números de pecado, o sea, de grados de pecado. Este pecado tiene que ser perdonado un 10%. No, este pecado es muy grave, esto es un 50, un 70%. Este pecado, no, esto es un 100%. La Biblia dice pecado a todo aquello que es transgresión a Dios. No importa lo que sea, es una transgresión a Dios y transgresión a la humanidad. Y se llama pecado. Cuando Cristo fue a la cruz y absorbió nuestros pecados en él, fueron todos, no dos o tres. Nosotros le hemos ministrado consejería a personas que han hecho ciertas cosas que la sociedad los margina por lo que hicieron. Y cuando hablo de la sociedad, estoy hablando que muchas iglesias, muchas congregaciones menosprecian a ciertos hermanos porque en su vida pecaminosa hicieron ciertas cosas que para la sociedad es una aberración. Y cuando vienen a Cristo, todavía los siguen marginando por lo que ellos cometieron, por lo que Cristo murió en la cruz y les perdonó, pero el hombre no los puede perdonar y los sigue juzgando, porque el hombre piensa que es más santo que Dios. Por lo menos este tipo de personas piensan que son más santos que Dios, que ellos le pueden decir a Dios qué tipo de pecados son perdonables y cuáles no. Abramos los ojos, hermano. Abramos los ojos. ¿Para qué tenemos el Espíritu Santo en nosotros? No es para que nos guíe a toda verdad. La verdad es la palabra. Abramos nuestro entendimiento. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Decimos que tenemos el Espíritu Santo. Dejemos que Él guíe. Porque si el Espíritu guía, nosotros no vamos a marginar a una persona que vino a Cristo, que el Espíritu Santo lo trajo a Cristo, que Cristo se hizo propicio a él y nosotros en vez de disipularlo y ayudarlo a crecer, a edificarse, a madurar espiritualmente, lo condenamos socialmente. La sociedad no es evangelio. La Biblia es el evangelio. Cristo es el evangelio. Algunas de las mujeres probablemente sirvieron como prostitutas en el templo de Diana, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, donde el sexo era parte de la adoración. Están siendo llevadas con diversas lujurias, lo que puede significar que están involucradas sexualmente con los falsos maestros, quienes convierten la gracia de nuestro Dios en laxivia y promiscuidad. En el versículo 7 de Judas dice, siempre aprendiendo y escuchando a cualquiera que les enseñe, pero nunca capaz de llegar al conocimiento de la verdad. Miren, en una ocasión yo estaba dando un estudio y pregunté que si alguien era perfecto y hubo una hermana que dijo que ella era perfecta. Y yo dije, wow, ¿cómo así? Explíqueme. Porque yo estoy en Cristo, yo soy perfecta. La Biblia no enseña eso. Nosotros no somos perfectos. Tenemos otorgada la perfección de Cristo, tenemos otorgada la santidad de Cristo, pero todavía no estamos allá arriba. Mientras estemos en este cuerpo, vamos a cometer errores. Mientras estemos en este cuerpo, muchas cosas pueden suceder. Pero si alguno pecare, abogado tiene a Cristo Jesús para con el Padre. ¿Qué es lo que enseña la Biblia? ¿Por qué? Porque nosotros, el tener a Cristo, cuando nosotros cometemos un error, lo primero que nos lleva a nosotros es el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es, me arrepentí, me dolió lo que hice y no lo voy a hacer más. O sea, no voy a ser una persona reincidente. Hay cosas que nosotros no somos quienes para juzgarlas. Cuando alguien cae, dice la Biblia que nosotros que somos espirituales, que somos maduros, que hemos crecido, que lo restauremos con espíritu de amor y mansedumbre,
considerándome a mí mismo, no vaya a ser que yo sea agarrado en una falta. Pero nadie puede dar lo que no ha recibido. Si usted no sabe lo que es la misericordia de Dios, si usted no sabe lo que es la justicia de Dios, cuán misericordioso fue Dios con nosotros, no podemos darlo. ¿Cómo recibimos la gracia? Si no la entendemos, no la podemos dar. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no entiende. Alabado Dios. Las personas espiritualmente débiles siempre están dispuestas a escuchar a cualquier maestro cautivador que se presente. Yo le llamo comer de toda mesa. Cuanta persona predique y tenga un grupo que lo siga, a ese buen predicador, a ese voy a escuchar. Pero no voy a poner atención a lo que está diciendo. No entiendo lo que dice, pero amén, gloria a Dios. Me está sacando dinero, pero amén, gloria a Dios. Me está llevando al infierno, aleluya, gloria a Dios. Hermano, ¿cuándo vamos a despertar? ¿Cuándo vamos a abrir los ojos? ¿Cuándo vamos a abrir nuestros oídos para escuchar el Espíritu Santo que está en nosotros? Para que nos guíe, nos enseñe, nos redarguya. Pero para eso hay que abrir los oídos espirituales. Para eso hay que meterse en la palabra. Yo he oído que dicen, ay, la Biblia dice escucharlo todo y retener lo bueno y desechar lo malo. Está bien, la Biblia lo dice, pero ¿cómo nosotros podemos desechar lo malo si no conocemos lo que es bueno? Si no podemos diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. Alguien que me lo explique como si yo fuera un niño de 5 años para poderlo entender, porque no lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo yo puedo diferenciar lo que es bueno o es malo si no conozco lo que es bueno o lo que es malo? Como no conozco ni uno ni el otro, ¿qué voy a hacer? Una mezcla, que es lo que está pasando hoy en día. ¿Cómo yo lleno esa mezcla? Escuchando a cuanto predicador se pierda por ahí, después que tenga un grupo y grite y haga un alboroto, ese es un buen predicador. ¿Por qué? Porque no aguantan sana doctrina. La comezón de oír no los deja escuchar. No son capaces de entender la verdad porque están aprendiendo continuamente falsas enseñanzas. Ese es el peligro, que los incautos empiezan a creer y a confiar en el predicador, no en lo que Dios diga. Lo que la palabra diga ya es irrelevante. Hay que reinterpretarlo, porque el predicador dijo que estaba incorrecto. ¿Y quién se murió y constituyó a ese predicador o a ese maestro? Espíritu Santo. ¿Quién nombró a ese maestro o a ese predicador inspirador de la escritura? ¿Quién? Porque que yo sepa, hasta donde yo sé, hasta donde yo conozco, desde que me convertí en 1985, he aprendido que solo hay un autor de la Biblia y se llama el Espíritu Santo. O sea, Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo y que toda la escritura fue inspirada por Dios. A mí no hay quien me saque eso del cuero. A mí no hay quien me venga con un cuento chino para yo decir, ah, no, espérate, que hay que reinterpretar la palabra. Solo quieren escuchar lo sensacionalista. O sea, todo lo que hace sensación. Eso es lo que quieren escuchar. El sentirse bien o lo liberal, no lo espiritual. Quieren sentir que están más iluminados espiritualmente que el resto de nosotros, mientras que en realidad ignoran la verdad. La verdad se refiere a la palabra escrita de Dios, no otra cosa. No hay nada más. Para detectar y desviar a los engañadores, tenemos que reconocer sus procedimientos y, esto está interesante,
pero lo vamos a continuar la semana que viene, que es analizar sus perfiles.